Bueno, gracias a todos por acompañarnos, gracias especialmente a la profesora Carmen Luna, que ha tenido la generosidad de dar esta conferencia sobre Juana de Ibarburu. Vamos a presentarla brevemente, a pesar de que ella no es nacida en Galicia, sino es una alicantina, pero hace muchos años que vive en Galicia, como ella misma dice, más años de los que ha vivido en Alicante. Así que es una gallega de adopción, ¿verdad? La profesora Carmen Luna, digamos que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela, posteriormente realizó el doctorado también en la Universidad de Santiago. Entre el año 2005 y 2010, investigadora contratada por la Universidad de Vigo, fue profesora visitante de la Universidad de Nueva York y 2 universidades en Brasil. En los cursos académicos 2011-2012 a 2013-2014, fue coordinadora del máster en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad de Vigo, donde dio clases de teatro latinoamericano contemporáneo. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Universidad de Vigo con perfil de literatura hispanoamericana. Es un placer entonces contar con la profesora Carmen Luna. Los voy a silenciar a todos y podrán nuevamente habilitar sus micrófonos al final de la charla. Hola a todos, yo creo que ahora sí que me escuchan, ¿verdad? Me gustaría, bueno, que pusieran la primera de las diapositivas que preparé, más que nada para que veamos esta deconstrucción que hice con la figura de Juana de Ibarburu, si está por ahí. Ahí está. De acuerdo, me he tomado la libertad de deconstruirla y ya veremos esa imagen tan conocida, ¿no? de esa figura de mujer ensoñadora y aristocrática y elegante con clase, ¿no? Muy parecida casi a una artista de Hollywood. Y la he intentado deconstruir porque es un poquito lo que quería también señalar con esta conferencia. Pero bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a esta invitación y a poder participar en este acto, ¿no? Un acto de celebración, darle las gracias a los amigos y a las amigas del patronato, en especial a Ana, que es con la que he estado en contacto, ¿no? para solucionar y mandar, ¿no? y acordar fechas y horas. Sobre todo también agradezco que hayan puesto esta charla a una hora seguramente que no acostumbrada, que son las 6, pero bueno, aquí ya son las 11 de la noche, así que agradezco muchísimo, ¿no? que hayan adelantado una hora no habitual para todos ustedes. Entonces, bueno, me gustaría también agradecer que me inviten a hablar de una escritora que está inserta en la tradición de la literatura uruguaya, ¿no? Como es Juana de Ibarburu. Y hablando de la tradición, a mí, sobre todo por eso, porque está inserta en la tradición, y siempre cuando hablamos de esto parece que es algo como inamovible, ¿no? El hecho de que sea tradición, ¿no? Sin embargo, como una vez había escuchado a un escritor mexicano, a Juan Villoro, cuando él hablaba de Amado Nervo, él había señalado que uno de los aspectos más singulares de la tradición es que no hay una noción de clausura para ella, ¿no? La tradición no es lo que sucedió, no es algo cerrado, sino que es lo que está sucediendo, ¿no? Está abierto y desde el presente modificamos el pasado, lo recomodamos, establecemos nuevos vínculos, nuevas genealogías. Y dentro de este ejercicio de renovar el pasado, la relectura de los autores puede ser muy provechosa porque podemos encontrar posibilidades diferentes de entender a un clásico. Sobre todo un clásico como también es Juana de Ibarburu, o como son todos los clásicos, porque un clásico no está cortado, ¿no? de una única pieza, sino que tiene muchas aristas. Y la figura de Juana es muy polémica por todos los sentidos, ¿no? En el hecho de que sea una mujer en un momento muy determinado, ¿no? con un contexto histórico también muy determinado en Uruguay y también en América, y todo lo que ella la rodeó también es una figura carismática, por un lado
muy apreciada y valorada, y como me comentan, ¿no?, todos los estudiantes, ¿no?, que he conocido uruguayos, también es una de las figuras que forma parte también de los libros escolares durante mucho tiempo, pero por otro lado también es una figura en cierta medida execrada, ¿no?, por pertenecer a una generación determinada y a un contexto social muy concreto anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso quiero decir que es una figura complicada de definir y muy atractiva para volver a leer. O sea, que no tendríamos que abandonarla porque precisamente podemos descontextualizarla, ¿no?, y que nos aporte distintas lecturas, no marcadas por otras épocas, sino por la nuestra, ¿no? Por eso decía que es muy interesante que me inviten a hablar a una figura que pertenece a la tradición, ¿no? Yo creo que es también un poco atrevido por mi parte, porque seguramente que ustedes conocen a Juana de Ibarburu muchísimo mejor que yo. Yo incursioné en ella en algún momento determinado porque a mí me interesaba sobre todo la literatura modernista, porque esa fue mi tesis doctoral y en cierta medida, bueno, considero que en muchas medidas, ¿no?, sobre todo los primeros poemarios de Juana de Ibarburu están insertos dentro de la tradición modernista y no en ese vocablo poco difuso, ¿no?, que es el posmodernismo, que no sabemos muy bien cómo definirlo, ¿no?, o es muy complejo de definir. Entonces, bueno, ahora quería que vieran esa imagen y quiero que luego la recuerden, porque vamos a ver otra imagen que he querido que se parezca a ella, ¿no? Entonces ahora pasamos de diapositiva y nos vamos a este hecho, ¿no?, ese hecho que se puede calificar de desmesurado, ¿no?, y que seguramente todos ustedes conocen, ¿no?, que es ese de el nombramiento o la consagración temprana, ¿no?, de Juana, con ese título que nunca se le había concedido a nadie, ¿no?, como es el de Juana de América, ¿no?, en un acto además, por otro lado, que es inaudito y que incluso para nosotros sería hasta ahora, incluso podría ser políticamente incorrecto, ¿no?, que sea una mujer literalmente con un anillo y con unos padrinos casada, ¿no?, con América. Me parece que sea una cosa como un poco bígama también, ¿no?, pero vemos ese hecho que nos sorprende, ¿no?, por lo menos desde nuestra perspectiva nos sorprende. Pero yo lo que quería señalar es que, bueno, y además sorprende también, y eso lo ha señalado la crítica, no es algo que yo esté diciendo, casi todo lo que voy a decir es algo que está ahora muy latente, o sea, hay una recuperación de la figura de Sor Juana, ¿no?, y también de esto que estoy hablando, de intentar darle una lectura diferente, ¿no? Pero sorprende también porque ella no había tenido aún, cuando es proclamada o cuando es casada, ¿no?, Juana de América, no tenía una obra aún demasiado extensa, solamente tenía dos poemarios publicados y una obra en prosa, ¿no? Entonces, bueno, es también sorprendente eso. Lo que pasa que es, claro, para nosotros desproporcionado. Pero también lo que quería señalar es que puede ser desproporcionado para nosotros, pero posiblemente para la época no lo fuera tanto, ¿no? Tendríamos que colocarlos en esa situación. Por ejemplo, hay un hecho que también nos podría parecer muy desproporcionado y que se iguala en cierta medida, no es exacto, pero también por la desproporción nos podría parecer también en esta época de esa manera. Y es, por ejemplo, la muerte de Amado Nervo. Amado Nervo en el año 19, es decir, muy cercano a la fecha de la que estamos hablando, ¿no? En este es el 29, en el otro es en el 19, muere, y como todos ustedes saben, muere en Montevideo cuando estaba ejerciendo, estaba representando a su país, ¿no? Y le coincide estar en Montevideo en ese momento. Y la muerte de él es enorme, o sea, nunca en México se ha producido un entierro tan multitudinario como el de Amado Nervo, ¿no? Entonces sorprende también esa grandiosidad, ¿no?, que se le rinde a un poeta, ¿no? Y de hecho el viaje del sepelio, lo que es el entierro, la vuelta, ¿no?, hasta México, va pasando por todos los países, dura 6 meses el viaje y en todos los puertos que para se leen poesía, se aclama, ¿no?, al poeta. Es enterrado el poeta, llega a México y es olvidado. O sea, quiero decir que hay también, así como él había gozado de una gran fama, de una enorme fama que nunca nadie había gozado en México, con un entierro que nadie había tenido, ni nunca tuvo, ni Cantinflas, ni ninguna de otras figuras, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, muy poco tiempo,
es olvidado por la crítica porque es tachado de muy sentimental, incluso cursi o sentimentaloide. Entonces, quiere decir que esto que le pasó es algo muy parecido también a la figura de Juana de Ibarburu, una mujer que es aclamada en un momento determinado, ¿no? De forma multitudinaria, ¿no? Y luego vemos que la crítica, sobre todo lo que digamos intelectuales, ¿no? Una crítica intelectual, no es que no deje de gozar de una gran popularidad y se cree como una especie de mito, pero sí que la intelectualidad un poco abandona, ¿no? Esos posicionamientos. Pero eso es porque tendríamos que ver la figura que ocupa el poeta en ese momento determinado. Es un poco también lo que quería señalar, ¿no? Como hay una relación que posiblemente no fuera tan desproporcionado esa, esa circunstancia, ¿no? Que nos parece esto. Entonces, bueno, los prohombres de letras ya consagrados, ¿no? Aún cercana la celebración estatal batllista del centenario, que había sido en el 25, de la Declaración de la Independencia, y vemos ahí en esa imagen con Juan Zorrilla de San Martín a la cabeza, y con la presencia del escritor mexicano Alfonso Reyes. Por cierto, Alfonso Reyes es uno de los defensores de reavivar nada más morir, ¿no? Nervo, también la figura de Amado Nervo, la proclaman a Juana el 10 de agosto del 29 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, Juana de América. Ella ya casada había adoptado para la firma de sus trabajos el apellido de su marido, dejando de ser en la esfera pública Juana Fernández Morales, todos sabemos con sus orígenes no gallegos, para ser Juana de Ibarburu. Ya antes de ser Juana de Ibarburu había firmado con ese afrancesamiento de su nombre, ¿no? del nombre de casada con el de Janet d'Ibar, ¿no? Un poco aristocratizante, ¿no? Aristocratizando su apellido, ¿no? Y aliándose con un afrancesamiento moderno, pero acaba por abandonarlo, ¿no? Pero me parece interesante porque esto también le equipara a muchos de los autores colegas suyos masculinos que también van a adoptar distintos nombres que no son los suyos. O sea que tampoco es diferente en ese sentido. Por eso yo creo que tiene mucha relación el ambiente, sus actitudes, tienen mucho que ver con las actitudes de la figura del poeta en la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ella acepta esos dos nombres derivados del discurso de lo femenino que elaboró la lógica patriarcal de la época, pues ser por un lado Juana de su marido y por otro lado Juana de América, ¿no? Y a esa aceptación invisibilizó durante mucho tiempo resistencias discursivas presentes en su obra, que a todas luces se muestran enfrentadas con esa codificación. Y es algo que me quería señalar, es decir, esa codificación, ¿no? Con un ángulo muy determinado, muy patriarcal, la va a encasillar en una lectura muy concreta de su obra, una lectura interesada, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría mostrar es primero que su entrada en la República de las Letras pues no es tan diferente a las estrategias de sus colegas varones, y en segundo lugar desmontar la sumisión feliz, ¿no? De la amante esposa, esa Juana de Ibarburu, y por otro lado de la poeta nacional o la poeta continental, ¿no? Como Juana de América, que el campo cultural le asignó en esa época. Entonces, bueno, a partir de este acto, del acto que estábamos hablando, ¿no? Un poco exagerado desde nuestro punto de vista, obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales, llegando inclusive a tener premios en Estados Unidos y en Europa. Pero de la misma manera que gozó de una fama nunca vista, ¿no? y de esa, con palabras de Ángel Rama, y cito, apoteosis irrisoria de casamiento o funeral laico que estiló la época batllista de nuestra cultura, pues la fama se desvaneció para ser sepultada por la crítica posterior que la condenó como una poeta sentimental. Y eso es algo que le había pasado también a Amado Nervo. De hecho, Amado Nervo ahora mismo está recuperando su imagen, ¿no? En estas nuevas lecturas, una nueva lectura, sobre todo como un autor que ha pervivido a través de las canciones populares, ¿no? De los boleros, con ese ritmo que tiene su determinada poesía y porque tiene ese sentimiento, ¿no? Como dicen los mexicanos, tan pasional, ¿no? Que ellos mismos consideran que lo tienen.
Entonces, bueno, vemos que bueno, para los representantes de la literatura de los años 60-70, donde la percepción del escritor es distinta y donde lo que se habla fundamentalmente es de la noción de compromiso en la literatura, es evidente, ¿no?, que este tipo de literatura y la actitud que esto representaba, todos los modernistas y en concreto también Juana, pues es repudiada mm, para ser calificada de sencillismo en el lenguaje, de antiintelectualismo, ¿no? Por ejemplo, su vitalismo también está mal visto, sus valores conservadores, ¿no?, en lo que se refiere pues, a la mirada de género, y que todo eso está en sintonía con tendencias nacionalistas de la época. Por otro lado, el hecho de que la ceremonia de consagración se realizara en este Palacio Legislativo, ¿no?, inaugurado, como digo, para las celebraciones del centenario, hizo que se le asociara con el poder público y en cierta medida se la considerara, y voy a decir un término un poco exagerado, pero se le considera en cierta medida una arribista, ¿no?, en el sentido de que se arrima al poder, ¿no?, o adopta, le interesa, tiene un interés particular en adoptar una postura que le marca un patriarcado y ella lo acepta, ¿no? Pero ante esto tenemos que preguntarnos si ese calificativo no es esgrimido con mayor despecho porque ella es mujer, ¿no? Porque el arribismo fue una de las características esenciales del modernismo y eso es algo que también Juan Villoro señala. El modernismo tiene que ver con la ascensión de una clase media que empieza a asumirse como una clase digna de tener lujos, de tener satisfacciones, ¿no?, materiales y espirituales, ¿no? Entonces, la configuración de la clase media tiene que ver con la adopción de una nueva forma de sentimentalismo, una forma de tener lujos más accesibles, y uno de ellos es la poesía, ¿no? La poesía de los modernistas, entendida como una mercancía de consumo fácil para los lectores de esta clase nueva, naciente. Tenemos que tener en cuenta que esa clase en Uruguay, precisamente donde adquiere una mayor importancia, es a raíz de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, que es cuando ella, ¿no?, es nombrada, ¿no?, y aclamada. Bueno, todos los modernistas buscan destacar y tener puestos políticos, acceder al círculo literario a partir del elogio mutuo, ¿no?, para situarse en la República de las Letras, ¿no? Entonces, no se trata, no queremos decir que sea una forma de trepar, ¿no? O sea, como si fueran unos personajes que trepan, sino que son escritores que lo que van a tener es una estrategia, ¿no?, una estrategia muy interesante para acceder al público y para obtener plataformas y poder sobrevivir y escribir. Y yo creo que en ese lugar es donde tenemos que colocar a Juana. Tampoco creo que fuera tan inocente, ¿no?, ni tampoco tan, es decir, no se dejó tampoco tan arrastrar, sino que ella estaba siendo partícipe dentro de lo que podía de una serie de estrategias que ya estaban haciendo sus colegas hombres. Entonces, en este sentido, Juana no fue más arribista, ¿no?, que sus colegas masculinos. Fue una poeta que sí que apela al sentimiento y en ocasiones, si se quiere, podríamos decir que incluso hasta al sentimentalismo, para poder expresar emociones en una época en que, por ejemplo, las ediciones son más asequibles, ¿no?, las ediciones de los libros, los recitales de poesía comienzan a convertirse también en una opción laica, ¿no?, para las iglesias, se convierten en un medio o un espacio de meditación o de reflexión espiritual, porque habría que tener en cuenta que eso estaba confinado en algún momento determinado a las iglesias, pero hay un momento en el que los recitales de poesía van a sustituir todos esos espacios, ¿no?, del espíritu, podríamos decir, ¿no? Y en todo caso, la poesía de ella también habría que entenderla dentro de ese contexto en el que las mujeres eran las lectoras fundamentales de esa literatura. Y en este caso, posiblemente la obra había un grupo de clase media burguesa, ¿no?, mujeres que necesitaban tener ese espacio, ¿no?, ese espacio de discurso femenino que se lo está ofreciendo ella, se lo está ofreciendo Juana. Bueno, es un cambio cultural muy significativo, es decir, el poeta se va a convertir en ese taumaturgo, ¿no?, de los sentimientos. Entonces, el poeta modernista, teníamos que ver, por ejemplo, con Rubén Darío La Cabeza, pues asume esa pose de poeta y todos ellos se convierten en su personaje, ¿no? Son una especie de sufrientes emocionales, ¿no? Y es en este contexto en el que debemos situar a Juana de Ibarburu y ese acontecimiento desmesurado
vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? de la proclamación. O sea, que creo que tiene sentido dentro de todo este contexto más amplio, ¿no? que entendemos que es el modernismo y que afectó en distintos momentos a los países dependiendo del ascenso de la burguesía. Entonces, en unos, por ejemplo, Chile fue un ascenso mucho más pronto la clase media, más tardío en otros países, pero en todos ellos se está dibujando esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí voy a hablar de esas resistencias que, a pesar de que ella esté escrita dentro de este contexto del que estoy hablando, un contexto muy particular uruguayo y un contexto muy particular también del modernismo, quería también mostrar cómo, a pesar de eso, vemos en su poesía una serie de disonancias, ¿no? o de resistencias a ese papel que ella asume y que le hacen asumir, por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí esa imagen, que es una imagen que de forma gráfica podría definir y expresar, bueno, creo que vieran un poco la imagen que yo quise distorsionar con los mismos colores que hemos distorsionado, ¿no? este cuadro, ¿no? La primera imagen de la diapositiva. Es una imagen que de forma gráfica podría definir y expresar el contenido fundamental del discurso poético o de la estrategia discursiva de Juana. Es este cuadro de Robert Reid que se titula, como pueden ver ahí, Muchacha con kimono azul, de 1911. En él vemos una joven hermosa situada en un espacio interior, vestida con un kimono, ¿no? que apenas se distingue de la decoración del panel del fondo y que observa melancólica. Yo no sé si lo pueden ver porque veo que están, yo por lo menos no lo veo porque están sus imágenes, no en este lateral, pero bueno, ella está viendo unos peces, una pequeña pecera, ¿no? Con unos peces que dan vueltas situados en una mesa que también es redonda. Entonces, bueno, como primera interpretación, podríamos pensar que se trata de un interior burgués donde la mujer es vista como un objeto más del espacio. De hecho, vemos que su ropa, ¿no? exótica, vemos que se está confundiendo con el decorado del biombo. Entonces, bueno, espejo de los pensamientos de su marido, mientras ésta contempla el agua encerrada en la pecera circular, podríamos decir, parafraseando las palabras de Bram Dijkstra en un libro que se llama Ídolos de perversidad, que esta mujer seguramente no era vista a principios de siglo como algo distinto a los peces que nadan en círculo, sin sentido, ¿no? Ella no sería otro pez, nos podríamos preguntar. No nos puede sorprender, por tanto, la actitud contemplativa, melancólica y triste de la expresión de la mujer que está también captada por el pintor. Bueno, en cierta medida, cuando nos acercamos a la vida y a la obra de Juana y a cómo fue y es leída, aunque sí que es verdad, ya les he comentado anteriormente, que ahora mismo hay un revisionismo muy importante del que ya fue muy pionero, ¿no? en su tiempo Jorge Arbeleche, que creo que es uno de los primeros que señalaba esa necesidad de una lectura diferente, ¿no? de Juana. Bueno, pues decimos que percibimos, pese a eso, percibimos que hay una gran semejanza con esta composición gráfica. Entonces, bueno, la poeta Juana de Ibarburu y su poesía formaron parte del decorado intelectual y social de la época. Y este se apropió de su poesía y de su cuerpo para leerlo delicado, primitivo, puro, inocente, sin resistencias, ¿no? con respecto al discurso androcéntrico dominante. Ella exteriormente se vistió el kimono, ¿no? Juana se vistió el kimono, se dejó confundir con el decorado de la época, pero en su particular, ¿no? y podríamos decir que aburguesada pecera, ella sabe o incluso se ve atrapada como los peces de colores que inútilmente dan vueltas, ¿no? y de ahí la visión, como esa mujer del cuadro, esa visión melancólica, contemplativa y triste de su poesía, cuando no a veces angustiosa, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva, porque quería señalar una de esas versos, ¿no? donde podíamos ver esas disidencias o esas tensiones discursivas, cuando ella dice en La cisterna: parece que mi vida presente fuera un pozo, una angosta cisterna profunda y circular. La sombra es tan ceñida, tan honda es la cisterna, que en mí no ha de dar nunca la mirada de Dios.
quiero que viene un poco esa relación, ¿no?, que he querido mantener con esa mirada hacia los peces, ¿no?, de agua estancada y cerrada, ¿no? Visión esta deliberadamente acallada en su tiempo o en su época por la crítica. Entonces, por ejemplo, tampoco es muy, bueno, quiero decir, es muy representativa también la siguiente autorrepresentación doblemente crítica e irónica que Juana lleva a cabo en esa inocente a simple vista, La niña boba, que es el siguiente fragmento que podemos ver, que pertenece a otro libro, al segundo de ellos, que es Raíz salvaje, en que en cierta medida nos recuerda también a ese cuadro de Reid. Dice, las manos sobre la falda, la mirada al fuego, recta, haciendo la niña boba mientras los demás conversan, y un bienestar infinito soñando, soñando quieta. Juana sabe que no puede escapar de la sociedad y adopta esa máscara de niña boba, mientras en silencio ejercita la propia salvación que es personal, que es la obra literaria y que creo que queda muy bien representada, ¿no?, en esa selección de ese nombre de la niña boba, ¿no? En líneas generales, las referencias críticas desde el inicio destacaban su atrevido erotismo, pero hay que señalar que siempre, y como todos ya saben, era un erotismo que se matizaba con adjetivos, ¿no? Y se decía que era un erotismo, pero tenía pureza, era también castidad, ¿no? Y ubicaban su figura al lado de esa magnífica promoción, ¿no?, de mujeres hispanoamericanas que comenzaban a hacerse hoy en la década de los años 20, diferenciándola de ellas su conformismo, su adaptación a una vida social y familiar burguesa, es decir, que la clasificaban su poesía por elementos que eran elementos extraliterarios, ¿no? Es decir, consideraban que tenía una vida sin disidencias, sobre todo porque tenía una vida de casada aparentemente feliz. Luego hemos descubierto, ¿no?, que no era tan feliz, ¿no? Y se vio realizada también a través de la maternidad, cosa que las otras poetas, ¿no?, que en ese momento no habían tenido. Pensemos en Gabriela Mistral, por ejemplo, de la que ella tuvo una gran complicidad y existe, bueno, un epistolario muy interesante entre ellas, ¿no? Yo creo que Juana se sintió muy protegida por la figura de Gabriela Mistral, porque se puede apreciar esas confesiones, ¿no?, que le realiza, que solo se le realiza a ella, ¿no?, porque sabe que va a ser comprendida. Bueno, todo lo más que se aprecia fuera de estos parámetros era lo que se apreciaba en la obra de Juana en su época, era ese giro formal y temático dado en su producción poética a partir fundamentalmente de Perdida. Por ejemplo, un crítico que también la analizó muy bien en la década de los años 70, como analizó casi todo bien, que es Ángel Rama, ¿no?, en el prólogo a una antología de sus mejores o las mejores poemas de Juana de Ibarburu. Es uno de los pocos que sí que lo analizó, pero él se fijó mucho más en la autenticidad de Juana justo en esa época, ¿no?, cuando escribe el poemario Perdida, ¿no?, que ya es un poemario de 1950. Pero la fama lograda, principalmente a través de su primer libro, Las lenguas de diamante, las lecturas que generó por parte de sus compañeros masculinos, ¿no?, de prestigio en el ámbito hispánico, y la apropiación oficial que se hizo de su persona, que alcanzó con ese nombramiento, ¿no?, de Juana de América en el Palacio Legislativo, hizo que toda su producción posterior se unificara bajo las características asignadas a este primer poemario. Pero una atenta lectura de su obra muestra que sí hay en su poesía huella de confrontación y protesta. No solo hay, como se ha querido ver, vitalismo, que también lo hay, no vitalismo feliz y triunfante, esa aclamación de la naturaleza, pero sobre todo es una aclamación que se usa como símbolo para el registro erótico, ¿no? Pero eso no se vio. Sí que se vio su panteísmo, se vio el vitalismo, pero no se vio la confrontación y la protesta, que también estaba ahí latente, ¿no? Desde sus comienzos, la conciencia de ser y estar al margen están ahí presentes. Entonces, bueno, esa bipolaridad fue su drama, un drama nunca resuelto. La esencia de su poesía, que está siempre presente en su obra y que muchos no quisieron o no pudieron ver en su momento. Pues bueno, una lectura libre de todas estas propuestas críticas nos permite observar con claridad que su poesía no solo es manifestación de vitalismo puro y triunfante, ¿no? Junto a este vitalismo, al erotismo con calificativos paliativos, como decimos dicen río de frescura, fuerza tremenda de la naturaleza,
junto a la castísima desnudez espiritual de que hablaba Unamuno también, no se quiso y aún no se quiere ver en la poesía de Juana, desde su primer libro, que en muchas ocasiones expresa también una disidencia con respecto a la posición que como mujer le asignó la sociedad o el discurso patriarcal. Es en este sentido que podemos decir que su escritura es autobiográfica, ¿no? No en tanto que registra sucesos biográficos, sino en cuanto que nos habla de las razones de la existencia de una mujer en el seno de una sociedad concreta como la uruguaya de principios del siglo XX. Entonces, el discurso poético de Juana de Ibarburu es el cauce donde el yo mujer expresa su experiencia presente o pasada y da rienda suelta a la memoria para desvelar relaciones sexuales, encuentros y abandonos. Entonces, bueno, esta escritura es un espacio que alberga la reivindicación, expresa la sexualidad femenina y se presenta como única alternativa válida para sobrevivir a la desintegración emocional y personal o a la enfermedad o a la muerte, que es otro de los temas también muy recurrentes, ¿no? de Juana, y que, bueno, este tema de la muerte, de la melancolía, de las sombras, donde siempre aparecen también, están muy presentes, ¿no? en toda su poesía, me ha permitido relacionar con la negra sombra, ¿no? Haciendo un pequeño guiño, ¿no? al patronato de la cultura galega con la negra sombra rosaliana, ¿no? De Rosalía de Castro, porque yo creo que también hay una impronta muy, muy fuerte en Juana de Ibarburu de la poesía de Rosalía, cosa que ella ya había señalado, ¿no? Y señaló en varias ocasiones, diciendo que ahí es donde empezó su afición poética, ¿no? Con las lecturas que hacía su padre de la poesía de Rosalía de Castro. Bueno, eso es lo que fue para Juana la poesía, ¿no? Entonces el paternalismo de la época quería verla como la perfecta casada con su marido, Juana de Ibarburu, y con América, ¿no? Juana de América. O también lo que define su poesía mediante la utilización, o sea, lo que también le hacen definir a su poesía es esa utilización de pureza, ingenuidad, satisfacción vital, delicadeza, sano, delicio, casto, ¿no? Todos estos calificativos que no entendemos muy bien en algunos poemas, ¿no? Aunque sí que en unos lo hay, en otros no. Entonces, por ejemplo, podemos ver o podemos observar cómo en el prólogo que Manuel Gálvez hace a la primera edición de La lengua de diamantes, y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos un fragmento en el que se nos muestra esa, no sé si ustedes pueden ver, ¿la pueden ver entera? Sí. Dice, la amada de este libro habla con, y yo lo tengo subrayado, ese subrayado es mío para recalcar, ¿no? Esas palabras, esos paliativos, ¿no? Que le ponen a su erotismo, ¿no? Dice, la amada de este libro habla con ingenuo y casto impudor. Si es posible unir estas dos palabras, o sea que el crítico ya está diciendo que es muy difícil unir, ¿no? Eso de casto e ingenuo, ¿no? Casto impudor, ¿no? De su cuerpo moreno, de caricias ardientes de deseos, pero no contiene el volumen, sin embargo, verdadero sensualismo. Y sí que lo contiene, porque muchas veces lo contiene el sensualismo que podía tener un poeta en esa época, porque sí que tiene, por ejemplo, mucha poesía de Rubén Darío, por ejemplo, de Amado Nervos, nunca se trata de calificar o de paliar el sensualismo, sin embargo, a ella sí que se le palia, ¿no? Entonces dice, pero no contiene el volumen, sin embargo, verdadero sensualismo. Felizmente carece de impureza, y la voluptuosidad es en él escasa. Todo está dicho con dignidad noble y bellamente, y no creo que pueda despertar en ninguna alma pensamientos impuros. Las lenguas de diamantes está a buena distancia de esos libros de besos repugnantemente sensuales, olientes a voluptuosidad del enocidio, que solían aparecer hace algunos años. Tampoco muestran refinamiento los versos de Juana de Ibarburu, ni nada de enfermizo, ni de psicológicamente complicado. Hay en ellos demasiada salud física y moral para todo esto. Hay con este fragmento también una necesidad de separar, ¿no? a la poesía de Juana de este decadentismo afrancesado, ¿no? Y tratar de un poco rescatar a esa mujer primitiva que procede del campo, ¿no? Pero que está domesticada y refinada, ¿no? Pero es muy americana, no es nada decadente, no está muy ligada a la tierra. Bueno, esto también ha sido señalado por la crítica, pero me parece muy interesante, ¿no? Cómo es leída, ¿no? Cómo es leída en ese momento y cómo ahora no la leemos así, ¿no? Entonces, bueno, es también de notar
que se evite mencionar directamente, porque formaba parte del tabú establecido, el erotismo sin calificativos atenuantes de su poesía, o se unifica su discurso, como ya habíamos mencionado anteriormente, bajo un signo de optimismo y triunfo que de ninguna manera puede acentuar o pues se puede aceptar una lectura mínimamente atenta. Entonces, para comprender esto debemos entender los condicionamientos del momento, la estricta división social entre los papeles del hombre y de la mujer, los cuales ante la emotividad y sensualidad sincera, ¿no?, de Ibarburu se vieron en entredicho, y la mirada masculina dominante se obstinó en contemplarla como feliz y virginal amante y esposa, simplemente porque estaba casada, y eran, digamos que es una característica, pero no de su poesía, sino podría ser de su vida, es extraliteraria, ¿no? Entonces, esta lectura, por ejemplo, queda cuestionada con la simple mención de algunos de los títulos de los poemas de sus dos primeros poemarios, que fueron los que le proporcionan el reconocimiento oficial y que son indicativos de sufrimiento, de vivencia problemática, de rebeldía, de dramática confrontación entre la realidad y el deseo, de esa negra sombra muy, muy, como decía, muy rosaliana. Por ejemplo, los títulos como La angustia del agua quieta, Despecho, Hastío, Insomnio, Inquietud, Hiel, Mujer, La niña boba. Lo que no podemos aceptar es que la crítica académica actual siga pues, manteniendo ese argumento de vitalismo optimista sin fracturas, porque no es que no lo haya, sí que lo hay, pero tiene fracturas, como podemos observar en la siguiente definición de un prestigioso, prestigioso historiador como es Ricardo Gullón, cuando dice, bueno, déjala ahí, no importa, nos quedamos ahí. Dice, señala Gullón, eran libros, hablando de los libros de Sor Juana, hoy de Sor Juana, perdón, de Juana, eran libros signados por el modernismo, pero que traían un acento inédito a la poesía de la mujer, alegría de vivir y de amar, animada de vitalidad y sana sensualidad, para cantar ardientes pasiones humanas. Esto de lo que sea sano nunca se le había dicho, por ejemplo, a la poesía de Gutiérrez de Nájera o a la poesía de Rubén Darío, ¿no? Pero como era una mujer, necesitaba señalar que era sana, ¿no?, su sensualidad. Bueno, en este punto vuelvo al cuadro de Reid, ese muchacho con kimono azul. Tanto en él como a lo largo de toda la poesía de Juana, lo importante no es la expresión de satisfacción vital y gozo, no por la contemplación de la naturaleza, como una y otra vez escuchábamos, sino la expresión de un sentimiento de clausura, de encierro, de estéril quietud, de inutilidad, como los peces de colores que inútilmente dan vueltas y vueltas y que devuelven en el reflejo del agua la propia imagen a la muchacha del kimono azul. Es decir, que Juana y la muchacha, encerradas en ese bello decorado, en un espacio doméstico, ¿no?, del que ambas son un objeto más, en un decorado plácido, en un espacio inmóvil, pero, y por eso mismo, lejos de la acción, del riesgo, de la aventura, en definitiva fuera de la historia, del devenir, como bien lo expresa este poema, el poema que tienen ahí delante de Mujer, ¿no?, de Raíz Salvaje. Dice, si yo fuera hombre, qué hartazgo de luna, de sombra y silencio me había de dar, cómo noche a noche, solo ambularía por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, qué extraño, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser, amigo de todos los largos caminos que invitan a ir lejos para no volver. Cuando así me acosan ansias andariegas, qué pena tan honda me dar ser mujer. Lo que define toda su poesía es la confrontación entre realidad y deseo. Es también la expresión del temor a que la realidad no permita la realización de sus deseos. Esto es lo que alegóricamente expresa, por ejemplo, un poema que se llama La estrella, que pertenece a Lenguas de Diamantes, donde el yo poético se identifica con un loco soñador, un pastor loco y soñador que pretende infructuosamente atrapar la estrella, ¿no?, que queda reflejada en una charca. Y otra vez tenemos ese tema de la charca, del agua estancada. Entonces, constantemente a través de un lenguaje metafórico, Juana nos muestra su conflicto de mujer atrapada, ¿no?, en la cotidianidad, deseosa de escapar de la quietud, de un inmovilismo inútil, quiere dejar de ser agua estancada o arboleda inmóvil para ser clamor, como ella misma dice, inmenso alarido que ignoran los hombres, y agua que corre, en definitiva, para tener voz y participar en el devenir, ese espacio que siente vedado.
¿no? La identificación con el agua es una de las autorrepresentaciones más sobresalientes y constantes a lo largo de toda su obra, y eso también ha sido fuertemente analizado, ¿no? por muchos críticos. Y a través de esa identificación simbólica, Juana expresa ese conflicto entre realidad y deseo. Su realidad, la realidad que rechaza, que no desea, es la que ata, la que constriñe, la que encierra sus ansias de libertad y no le deja participar en el acontecer ni tener voz. Por eso ella es agua, se identifica con la angustia del agua quieta, encerrada en un viejo pozo que podemos ver en la siguiente diapositiva. Dice, párpado gris, inmóvil, con arrugas de piedra, el brocal de este pozo viejo y abandonado. Ostenta las pestañas de unos troncos de hiedra y la ceja rumbrosa de un arco mutilado. En el fondo, la oblea del agua muda y quieta es la pupila ciega de este pozo desierto, pupila siempre fija por la angustia secreta de la imagen inmóvil bajo el párpado abierto. Aunque corran las nubes, aunque traigan los vientos, pétalos de rosas y hojas de pensamiento, aunque pasen amantes coronados de hiedra, esta agua siempre fija, sin reflejos, tranquila, en el fondo del pozo es la ciega pupila muda y desesperada en su cuenca de piedra. Quería también que vieran esa similitud con la imagen, ¿no? del cuadro, mirando, ¿no? esta agua quieta del pozo. Entonces, Juana lo que desea es ser arroyo, y ella dice, besarás mil mujeres, mas ninguna te dará esta impresión de arroyo y selva, como podemos leer en Olor frutal de Raíz salvaje. Es fuente salvaje, pero se sabe atrapada, acallada, y nos dice, pero ahora estoy siempre taciturna y callada. Poco queda de aquella chicuela de los campos, cuya risa era viva como esos gajos de agua que se escapan del río a sisear por los pastos. Que pertenece a Otoño, ¿no? al poema Otoño de Raíz salvaje. Y siempre vemos que se hermana con el agua corriente, y tiene un poema que se llama así, el agua corriente, agua domesticada como ella. Por eso para ella el mar es libertad, que añora y desea, el mismo mar que todos intuimos que añora la muchacha del kimono azul, como sugiere este poema que se llama Inmovilidad, que sería el siguiente que vamos a ver, tan ambiguo, ¿no? y que es de su segundo libro. Dice, en la playa que el viento de otoño hace más sola, noche a noche me siento frente a la tentación de este mar que sus ondas lleva y trae los navíos que me envían de lejos su muda invitación. Los veo hundirse en la niebla salpicados de luces, mundos breves y vivos que se echan a andar en busca de horizontes distintos e imprevistos entre la hechicería de la luna y el mar. Más allá, oh Dios mío, y yo aquí tan inmóvil, cual si fuera una piedra que nada de mover. Ya me agobia el cansancio de soñar imposibles, ya se ha hecho espina mi ansia de tocar y de ver. O sea, vemos que está ahí como presente, ¿no? el hecho de sus ansias, ¿no? de pertenecer a la historia, ¿no? sus ansias de aventura, sus ansias de tener voz, ¿no? Cuando sabe que la tiene, pero no totalmente. Entonces, que yo quería que vieran eso. Por ejemplo, también hay no sé si en la siguiente diapositiva, no sé si lo puse o no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, en esta diapositiva también está en relación con el tema del mar y del navío. Nos dice, sirena, que en el sueño me has llamado desde tu frágil costa de neblina. En tu vaga canturia ultramarina un reclamo de abismos me ha llegado. Tal vez me tengas de coral labrado para el final descanso, almohada fina, y extraigas ya de la profunda mina la nácar que perfile mi costado. Hoy, frente al mar de arpas renovadas, yo, la que nunca por el mar anduve y nunca entre mis manos timón tuve, ni remo para las islas alejadas, siento que el barco de la muerte sube hacia mí con las velas desplegadas. Es verdad que aquí está hablando también del tema de la muerte, que es un tema constante, pero también nos está hablando de ese mar que nunca tuvo, ¿no? Y que nunca pudo tener un timón con el que navegar ese barco, ¿no? Con sus ansias de libertad. Entonces yo creo que este tema, que es el tema del erotismo, por un lado, muy paliado, está presente. Por ejemplo, hay una obra en la que incluso hay un erotismo que es sacrílego, muy modernista,
O sea, no es que esté alejada, no es un gran innovadora, lo innovador es que sea una mujer quien lo haga, ¿no? Pero ya es ese sentimiento sacrílego, ¿no? Donde se mezcla, por un lado, el acto sexual con toda una serie de mitologías de tipo cristiano y religioso, que yo le había hecho Rubén Darío, pero ella también lo hace, por ejemplo, en un poema que se llama El fuerte lazo, ¿no? O, por ejemplo, tiene otro poema que se llama, que es si tengo aquí, lo tengo por aquí, uno que es en el que hay una alabanza hacia la figura de María Magdalena. Entonces, bueno, vemos todas esas poesías que sí que están presentes, pero que se acallaron. O sea, se prefirió, digamos que, privilegiar toda una serie de poesía más vitalista, ¿no? En detrimento de ese erotismo, sin tener que paliarlo. O, por ejemplo, también otro tipo de poesía donde sí que se ve la disonancia, que también es muy modernista, ¿no? Pensemos también en Rubén Darío, su última etapa es así similar, pero se ve esa discrepancia con la imagen con la que se le ha querido, digamos que encorsetar, ¿no? Y que no se siente cómoda. Entonces, por eso, bueno, yo en la última de las diapositivas, que es esta, que es la siguiente, es la tan conocida Negra Sombra, ¿no? Que todos ustedes conocen. Yo no sé, es que no puedo leer aquí. Me van a permitir leerla, aunque sea solamente para terminar y un poco en homenaje, ¿no?, a Galicia. Espero leerla bien. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que sida no mesmo cel te me amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas, si choran, es ti que choras, e eso marmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás, e ti es todo, para min e en min mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Entonces, bueno, quería con esto terminar, ¿no?, mi ponencia, para que también viéramos otro de los temas muy interesantes, que es esa unión que tiene Sor Juana, esa imagen melancólica, sombría, que nunca se ha resaltado y creo que tiene una raíz, ¿no?, muy, muy rosaliana, ¿no?, que está muy presente ahí. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación. Agradecemos entonces nuevamente a Carmen por su exposición, muy interesante, una visión de Juana que por lo menos yo no había escuchado, muy interesante. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva actividad y los esperamos la próxima, que va a ser el viernes 23, ya van a recibir los datos para ingresar, y que vamos a contar con quienes lo conocieron, saben que va a ser muy interesante su charla, con el historiador Carlos Sigirey.